político histórico de la escena argentina. Lo tenemos en comunicación a Luis Delía, del otro lado. Luis, buenas tardes. Marco Fleming te saluda. Bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, contame un poco qué pensás de esta transición. Sé que sos opositor a la Libertad Avanza. Sería un irrespetuoso que si dijera lo contrario. Pero ¿qué pensás del país que se puede llegar a venir en el mediano o corto plazo? Bueno, habrá que ver, eh, digamos, una vez asumido en sus funciones, cuál es el rumbo que encara. Si encara el rumbo de la ortodoxia neoliberal conservadora, a la cual el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, declara enemiga de la humanidad, él encara ese camino, estamos en el horno. Hmm. Vamos a un enfrentamiento social, pero no porque lo diga yo. Digo, a ver, si él no inmediatamente después de asumir no libera la coparticipación federal de la provincia, no es del día el que va a incendiar el país. ¿Eh? Hmm. No, y eso que vos decís lo puedo constatar de diferentes analistas. Justamente el economista que tuvimos hace un ratito hablaba un poco de eso, porque bueno, un poco la propuesta de ellos que hablaba la semana Carlos Rodríguez, que bueno, al parecer no va a ser parte de este gobierno, habla de una teoría de shock, una alta devaluación, y eso llevaría a que el dólar se dispare y por supuesto que los sueldos no alcanzarían. Esto generaría un problema social gigante. Sí, cuando la variable, eh, digamos, económica, pasan a ser los números y las cuentas y no las personas, este, indefectiblemente estamos tomando un camino absolutamente equivocado, ¿no? Hmm. Digo, acá lo prioritario es la persona. A ver, Estados Unidos tiene 5 billones de dólares de déficit fiscal. Este año estuvo 2 veces al borde del default. Y los gringos no están pensando en masacrar a la sociedad norteamericana. Más han optado por un camino de expansión económica, tratando de que el crecimiento genere bueno, las compensaciones necesarias en la economía. Hmm. Esto, que lo primero son las LELIX, no, eso cuento chino. ¿Viste? Sí, justamente Este, entrando en ese tema, Luis, ¿vos qué opinás del acercamiento de Caputo, que por supuesto es Macri, siendo que fue parte de ese gobierno que, bueno, Caputo fue el responsable de la toma de la deuda y Sturzenegger fue el responsable de la creación de las LELIX? bueno, entre ambos tomaron deuda por 140.000 millones de dólares. En algún momento Kicillof hizo la denuncia, de las cuales 44.400 fueron con el fondo y el resto con acreedores privados, que Hmm. además fueron fugadas vía la complicidad de los bancos privados íntegramente al extranjero, una banda de ladrones. Sí. Bueno, hoy esos mismos tipos están conduciendo la economía. Me parece estar viendo una película de terror en la Argentina, pero bueno, no se puede creer. Sí, a mí me llama la atención, justamente lo hablaba con Julio Gambina recién, de que cuando se habla de la privatización de YPF, por ejemplo, estás avasallando también el artículo 124 de la Constitución Nacional, que le da la soberanía a las provincias, justamente. Digo, por qué ese discurso termina rompiendo, la gente termina consensuando? Porque a mí me llama particularmente la atención la diferencia de votos que tuvo con Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria. ¿Crees que el peronismo, el gobierno actual, tuvo una responsabilidad también para que suceda esto? Hay una responsabilidad y hay que hacer una profunda autocrítica. A ver, yo estaba en la cárcel cuando me enteré de que Alberto Fernández era el candidato a presidente. Sí. Jamás lo hubiese puesto de candidato a Alberto. Mm. Conozco lo que pensaba Néstor Kirchner, en fin. Ahora, una vez que pones a un compañero,
lo tenés que bancar. Claro. Máxime que a Alberto le tocó un tiempo muy complejo, ¿no? La pandemia financiera, la pandemia sanitaria, Sí. la peor sequía en 100 años, la guerra, por favor, pobre tipo. Digo, el papel de Cristina en esto dejó mucho que desear también. Mm. Y conste que yo lo dije en tiempo y forma, no ahora. Sí, sí, sí. Sí, hoy con el diario del lunes somos todos analistas. Claro. Pero bueno, una profunda autocrítica, sin lastimarnos, sin rompernos, ¿viste? Hicimos cosas increíbles. A ver, cuando fallecido Néstor, Mm. Cristina reemplaza el kirchnerismo por la cámpora. Bueno, un error de construcción tremendo que se Mm. pagó carísimo, ¿no? Creo Totalmente. que el episodio más alto de todo eso es, digamos, cuando explota el escándalo Insaurralde, ¿no? Claro. Digo, tenemos que ser profundamente autocríticos, repito, sin rompernos, sin destrozarnos, con respeto. Yo a pesar de todo sigo considerando que Cristina es un cuadro extraordinario, digo, una persona que, bueno, junto con Néstor han significado acumulación y avance para la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Ahora, ¿viste? El último tramo de terror. Luis, Lautaro Lugones te saluda, ¿cómo estás? Bien, vos. Muy bien, muy bien. Te escuchaba decir hace unos días que el único anarcocapitalista que gobernó en el mundo hace 3 o 4 años en Inglaterra duró 42 días. ¿Crees que va a estar difícil un gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta, bueno, esto que ha anunciado de que no va a haber plata para los aguinaldos, que no hay plata, y tú un mensaje que preocupa mucho hacia la llegada del fin de año, ¿no? ¿Cómo crees que se va a desarrollar? Fue Teresa May la última este, anarcocapitalista Sí. que salió eyectada 42 días. La verdad creo que hace 2 años, 2 años y pico, Mm. hace muy poco, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Si el camino es la ortodoxia neoliberal y la teoría del yo, pero este pueblo tiene anticuerpos, que son los sindicatos, que son los movimientos sociales, que es una conciencia extendida de la clase trabajadora, la que uno podrá engañar circunstancialmente, pero a ver, Milei, convengamos que no nació de un repollo, ¿no? Es un Totalmente. invento del grupo buitre BlackRock. Cuando él habla de las LELIC, yo me río, ¿no? Es por la única razón por la cual lo construyó BlackRock es para que haga esto, ¿no? Para que transforme las LELIC en deuda en favor de este grupo usurero de la Argentina. La verdad, una conducta, pero de lo peor. Digo, usaron las redes, usaron la prensa hegemónica, usaron la Iglesia Universal, bueno, la misma metodología que con Bolsonaro y con Trump, ¿no? Eh, este, pero bueno, habrá también que obrar con mucha cautela. Mira, yo a 2 horas de la elección recibí 40 amenazas en mi WhatsApp. Obviamente hice la denuncia penal, que la tiene el Juego Federal 4. Ya hubo, digamos, acciones en este sentido de la Policía Federal bastante efectivas. Hay grupos nazis de Mar del Plata que están en la mira con esto. No soy el único. Hay más de 30 compañeros, artistas, dirigentes políticos amenazados. Digo, se viene un clima feo en la Argentina. Por eso hay que hablar con inteligencia y con prudencia. Luis, sabemos también que, bueno, en las elecciones generales se presentaron con Guillermo Moreno como precandidato a presidente, y usted, en el caso
de la gobernación de Buenos Aires. ¿Cómo fue la construcción de este partido de principios y valores que presentaba un poco una alternativa al peronismo? Y también lo enlazo un poco con esto de que hablábamos, y también Guillermo coincidía en esto, de que Alberto Fernández no fue un candidato peronista. Él lo dijo desde un principio, antes de que asumiera incluso. ¿Cómo crees que el peronismo debería transformarse o debería reconvertirse de cara a los próximos 4 años en su rol de oposición? Bueno, creo que hay que ser profundamente autocríticos, Sí, que no nos tenemos que romper. Nosotros, con Guillermo, cuando terminaron las PASO, sacamos 200.000 votos en todo el país, sí, ¿no? Que fue no teníamos un peso, ni un peso. Yo no pasé un spot de televisión, ni uno, ¿no? Sacamos 70.000 votos en la provincia, bueno, qué sé yo, hicimos lo que pudimos. Pero una posición muy digna, porque nos permitió señalar una serie de cuestiones. Ahora, cuando terminaron las PASO sí, y vimos que la opción era Massa o volver al 76, dijimos Massa. claro. Y trabajamos para que Massa llegara y lo hicimos con convicción, con empeño. Yo tuve una actitud pública en este sentido, alejada de cualquier egoísmo, ¿no? Y no veo la misma actitud en buena parte del peronismo, que hasta las PASO anduvo bien, y una vez que conservaron sus lugares en las generales, Claro. Se olvidaron de que había balotaje, y creo que varios entregaron a Sergio Massa a su suerte, ¿no? Esto hay que decirlo también. ¿Crees que fue un buen candidato Sergio Massa? Mirá, hizo cosas que yo no esperaba. A ver, le opuso al autoritarismo del fondo políticas compensatorias. El fondo quería una devaluación del 10, Del 100. del 100, perdón. Sí. Él solo el 22,3. Conseguimos el fin del IVA, el fin de ganancia. Sí, eso es fundamental. Sí, fue duro contra las cuevas y los arbolitos y todo ese mundo. Le puso límite a las petroleras con el tema de la nafta. La verdad que es una campaña recontra peronista, ¿no? Ahora, es muy difícil operar en estas condiciones. Totalmente. Sí. Luis, ¿qué opinión te merece la Cámpora? Ya, es un grupo sectario, un grupo que surge no de la lucha popular. A ver, a vos los movimientos sociales no te podrán gustar, pero nosotros nos parió la Ruta 3, ¿viste? Sí. Cuando no existía ni un solo plan, ¿no? Estos muchachos fueron paridos desde los cargos en el Estado y desde situaciones de privilegio, y además de una concepción sectaria donde prácticamente toda la transversalidad kirchnerista peronista fue arrasada por este grupo, ¿no? Yo me pregunto hoy, muchos de estos que estaban en el candelero, en primera línea, bueno, ¿dónde están hoy, no? Claro. ¿Dónde están hoy con sus posiciones, con sus opiniones? Te dan las respuestas que el pueblo peronista pide, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta, Luis, que le hice a Julio Bárbaro la semana pasada. ¿Crees que el peronismo debería cambiar la estrategia de que quien sea el presidente del partido no necesariamente sea el candidato, para poder dar una estrategia mucho mejor, poder empoderar a un candidato que no esté todo sublimado en una sola figura? Mira, es una pregunta muy inteligente, que yo la viví con Kirchner. Kirchner prácticamente hasta el 2010 se negó a ser presidente del PJ. Se negó siempre, porque si él era presidente del PJ,
dificultaba, en realidad él debería ser el conductor del movimiento, no del partido. Claro. El peronismo es un movimiento transversal, Perón lo decía siempre en broma, ¿no? Acá hay conservadores, comunistas, socialistas, radicales, en fin, hay de todo, Sí. pero todos somos peronistas, ¿no? Y el que no entiende esa realidad no entiende lo que es el peronismo. El peronismo no es el PJ, es una idea equivocada. El peronismo es un enorme movimiento de masas de profundo carácter transversal. Sí, vos sabés que justamente hilando esta respuesta tuya, a muchos analistas, igual que a nosotros, que no somos analistas, somos comunicadores, nos llamó mucho la atención los dichos de Máximo una semana antes de que se bajaba de la conducción del partido, siendo que en esa semana también hubo encuestas claves que daban una elección símil a la que resultó siendo, ¿no? Porque también lo hilo esto como que yo también siento que lo dejaron solo a Massa, ¿eh? Lo dejaron re solo a Massa, casi una entregada perversa. Y Máximo se tendría que hacer cargo que las últimas listas del PJ la armaron en una pieza y Sorral de hielo. Claro. La. Y ahora, justamente, dentro de esta hipótesis que estamos realizando en este pequeño programa, de que quien conduce el partido no necesariamente tiene que ser la figura. Hoy, la figura más fuerte que tiene la oposición, ¿es Sergio Massa o es Axel Kicillof con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿O el peronismo y la oposición deberían rearmar a otro candidato para la oposición, o sea, que conduzca a la oposición? Mirá, se van a venir tiempos de resistencia y lucha. El neoliberalismo conservador está dispuesto a ir con todo contra nuestro pueblo. Ojalá que la alternativa surja no del candelero de la superestrella, sino que surja de la calle, de la lucha popular. ¿Viste? Me gustaría que surja como Lula, Claro. como ejemplos parecidos, ¿no? Digo, nosotros tenemos un montón de pibes acá que son dirigentes y jamás lo vimos en una lucha popular, ¿no? Claro. Me Sí, parece a mí que hay un dicho que esa es la frase. hay un dicho que a mí particularmente me molesta mucho, Luis, que lo dijo una dirigente acá justamente en La Plata. Bueno, muchachos, muchachas, hay que bajar al territorio. ¿En qué momento se pensó al actor político por encima del territorio? Ya dentro de esa premisa, ¿no hay algo raro? ¿No hay algo que está mal? Mirá, compañero, eso de bajar al territorio, hace 40 años, mira, yo fui concejal, secretario de Estado, diputado provincial, y hace 40 años que vivo en un asentamiento en La Ferrera, en La Matanza, ¿tá? Digo, no necesito bajar al territorio, vivo en el territorio. Claro. ¿Estamos? Eso es lo que a mí me genera como una especie de preocupación porque si no, o sea, queda el llamado a la acción queda totalmente delimitada a una situación electoral, porque después vos te sentís por encima del territorio, no vos, Luis, ¿no? Sino estos dirigentes y después nos preguntamos por qué pierden la elección de esta forma, ¿no? No, claro, a ver, ¿cuáles son los trabajos territoriales de la Cámpora? ¿Cuántos jardines comunitarios tienen? ¿Cuántos lotes con servicios? ¿Cuántos emprendimientos productivos? A ver, ¿dónde están, muchachos? En ningún lado. Totalmente. En ningún lado. Luis, has sido muy amable por esta entrevista. Esperamos tener tu participación prontamente. Te mando un abrazo y has sido muy amable. No, gracias por la posibilidad y a disposición siempre. Muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con el dirigente político y social Luis de Lieda hablando un poco sobre la coyuntura del peronismo, cómo se prepara y cómo se configura para hacer oposición y bueno, resaltar un poco esta teoría, ¿no?, de que a Massa